Abren la casa de Ruby Pérez y encuentran inconsciente a Zulinka. El forense revela algo aterrador. En horas de la mañana se ha confirmado que autoridades ingresaron a la vivienda del recordado cantante Ruby Pérez, ubicada en una zona residencial de Santo Domingo, y encontraron a Zulinka, su hija, totalmente desvanecida y sin reacción visible. La joven fue trasladada de emergencia a una clínica privada y en estos momentos permanece bajo observación médica, en estado reservado. Según los primeros informes forenses, Zulinka habría sufrido un colapso emocional severo, producto de una acumulación de tensión psíquica y ataques verbales constantes en redes sociales. Todo esto ocurre tan solo días después de que Zulinka hiciera una transmisión en vivo desde sus redes personales donde rompió el silencio sobre su pasado con Ruby Pérez. En sus propias palabras, Zulinka compartió lo que describió como una infancia marcada por exigencias asfixiantes, silencios obligados y una relación compleja con la figura paterna, a quien describió como alguien con un carácter dominante y difícil de complacer. Yo no quería dañar a nadie. Solo necesitaba hablar, sacar lo que llevaba dentro. Mi vida nunca fue perfecta y aunque él era mi papá, muchas veces me hizo sentir pequeña, sin valor. No podía seguir fingiendo, dijo Zulinka entre lágrimas en aquella transmisión. Desde ese momento, las redes explotaron. Aunque algunos usuarios la apoyaron con mensajes de fuerza, la gran mayoría la atacó brutalmente, cuestionando sus intenciones, llamándola oportunista, e incluso acusándola de manchar la imagen de su padre. Los comentarios eran despiadados. Le escribían que solo quería llamar la atención, o que esperó a que ya no pudiera defenderse para hablar. Según fuentes cercanas, Zulinka no habría dormido ni comido bien en días. Amigos y allegados confirmaron que había estado devastada emocionalmente por los ataques que recibió. Ella misma lo dijo en un mensaje que circuló esta mañana antes de que se apagara su teléfono. No entiendo cómo algo tan personal terminó siendo un motivo para que tanta gente me odie. De verdad está mal contar lo que uno vivió. Yo lo amaba, pero también sufrí. La situación se tornó crítica cuando vecinos del sector notaron que no había actividad en la vivienda durante más de 24 horas. Tras varios intentos de contacto fallidos, una unidad de emergencia fue enviada al lugar. Al ingresar, encontraron a Zulinka tendida, inmóvil, en una de las salas principales de la casa. El reporte médico preliminar indicó que no hubo signos de agresión ni de consumo de ninguna sustancia nociva. Sin embargo, el cuerpo de Zulinka mostró señales claras de agotamiento físico, crisis nerviosa profunda y colapso mental. El forense encargado declaró ante los medios: no estamos ante un caso físico, sino ante una acumulación de factores emocionales intensos. Esta joven ha estado sometida a una presión pública enorme. Su organismo simplemente no pudo sostener más la carga. La noticia ha generado una ola de reacciones en todo el continente. Figuras del espectáculo, periodistas, psicólogos y activistas han alzado la voz. Muchos están cuestionando la cultura de cancelación, el juicio público y la violencia en redes sociales contra quienes se atreven a hablar de su pasado. Una reconocida presentadora de televisión publicó: hoy es Zulinka, mañana puede ser tu hija, tu hermana o tú. Nadie debería ser destruido por contar su verdad. Otros, sin embargo, continúan criticando a la joven, asegurando que eligió el peor momento para hablar, y que su intención no fue otra que dañar la imagen de su padre. Pero lo cierto es que, según el entorno cercano a Zulinka, ella solo buscaba alivio emocional. Desde muy pequeña vivió en una casa donde no se le permitía expresarse. Era una niña obediente pero callada. Todo lo guardaba. Y eso, con el tiempo, la desgastó por dentro, reveló una tía materna en una breve declaración. En su transmisión, Zulinka fue clara: a mí me dolía no poder decir lo que sentía. Muchas veces quise hablar, pero tenía miedo. No porque no fuera verdad, sino porque sabía lo que venía después: el odio, la duda, el castigo de todos. Pero necesitaba liberarme, necesitaba respirar. También dejó claro que, a pesar de todo lo vivido, ella no sentía odio hacia su padre.
Al contrario, aseguró que lo amaba profundamente, pero que jamás pudo entender por qué él no lograba demostrarle cariño, ni brindarle el apoyo que ella necesitaba como hija. Era mi papá, y aunque me dolía cómo me trataba, yo siempre quise que estuviera orgulloso de mí. Pero nunca supe cómo lograrlo sin renunciar a mí misma. La noticia continúa en desarrollo. Médicos del centro donde se encuentra internada han pedido respeto y privacidad para la paciente, mientras su estado es monitoreado minuto a minuto. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial de su familia, así como del equipo médico que la atiende. Por ahora, lo único confirmado es que Zulinka enfrenta el momento más difícil de su vida, y que su cuerpo dijo basta tras años de carga emocional acumulada. No es fácil querer a quien te enseñó a tener miedo. Con esa frase, Zulinka dejó al país sin aliento. Apenas horas después de haber sido encontrada desvanecida dentro de la casa de su padre, Ruby Pérez, su entorno más cercano confirmó que la joven despertó consciente, pero emocionalmente destrozada. Y aunque su cuerpo apenas responde, su voz comienza a contar lo que durante años llevó en silencio. Lo que está ocurriendo con Zulinka no es solo una noticia, es el reflejo crudo de una vida atrapada entre la presión, el dolor emocional y el juicio social. En una conversación privada filtrada por fuentes cercanas al entorno clínico, Zulinka dijo lo que muchos sospechaban, pero nadie había escuchado así. Yo nunca quise dañar a nadie. Solo quería entender por qué alguien que decía amarme me hacía sentir tan sola, tan invisible. Zulinka no habla desde el odio. Habla desde una tristeza profunda. Desde una herida que no deja marcas visibles pero desgasta desde adentro. Ella no está buscando venganza ni atención. Está intentando reconstruirse después de vivir años enteros bajo una figura paterna fuerte, admirada por todos, pero que, según sus propias palabras, en el hogar ejercía un control que la ahogaba. Durante mucho tiempo, Zulinka mantuvo una imagen pública discreta. Se mantuvo al margen de las luces, los escándalos, los titulares. Pero esa calma aparente era solo el resultado de años en los que aprendió a callar para evitar problemas, para no alterar la imagen de su padre. En su más reciente transmisión, aquella que desató la tormenta, Zulinka habló sin filtros pero con respeto. Nunca insultó, nunca acusó con rabia. Lo que compartió fue una confesión íntima, valiente, cargada de emociones contradictorias. Siempre sentí que debía ser la hija perfecta. Que debía estar donde él decía como él decía. Si opinaba distinto, era señal de rebeldía. Si quería algo para mí, era egoísmo. Viví muchos años creyendo que mis deseos no importaban. Esa declaración, aunque delicada, fue suficiente para que cientos de usuarios en redes sociales comenzaran a atacarla con dureza. Comentarios como, solo quieres colgarte del nombre de tu padre, o, lo haces ahora porque él ya no está, se multiplicaron en cuestión de horas. La violencia verbal fue brutal. Y eso fue lo que la derrumbó. Personas cercanas aseguran que Zulinka intentó ser fuerte, incluso después del aluvión de odio. Pero su corazón no aguantó. Una amiga muy cercana reveló. Ella lloró toda la noche. Me dijo que sentía culpa por hablar, culpa por callar, culpa por existir. Yo la abracé, pero sus ojos ya no tenían luz. Los médicos que la atienden confirmaron que Zulinka sufrió una crisis emocional de alto nivel, derivada del estrés acumulado y el shock emocional. No hubo ninguna causa física. No hubo consumo de nada. Solo una joven que cayó porque estaba completamente vacía por dentro. Zulinka lo dijo claro. Me juzgan como si no tuviera derecho a sentir. Como si por ser hija de un artista yo no pudiera tener heridas. La historia de Zulinka es más común de lo que parece. Muchos hijos de figuras públicas crecen bajo una sombra que no eligieron. Y si alguna vez se atreven a hablar, son señalados. Su caso ahora se convierte en símbolo, el de quienes fueron educados con disciplina que disfrazaba rigidez emocional, con afecto condicionado al rendimiento, con amor lleno de exigencias y vacíos. No hay rencor en sus palabras. Hay duelo, hay confusión, hay amor, sí, pero un amor que lastima. Yo lo amaba, claro que sí, era mi papá, pero también me dolía,
Y no sabía cómo vivir con esas dos cosas al mismo tiempo. Yo me decía que algún día cambiaría, que un día me miraría con orgullo, sin querer cambiarme. Según el informe médico filtrado esta mañana, Zulinka tiene señales de desgaste emocional profundo, derivado de años de contención, silencio y autoanulación. El forense que analizó su caso fue contundente. Este no es un colapso físico. Esto es lo que pasa cuando el cuerpo dice lo que la boca no pudo durante años. El caso ha generado ya pronunciamientos de personalidades del medio. Algunos artistas han salido a defender a Zulinka. Otros, en cambio, han preferido guardar silencio. Pero el país está hablando. Y por primera vez, muchos comienzan a preguntarse: ¿cuántos otros hijos de figuras públicas viven así, detrás del telón? Afuera de la clínica donde se encuentra internada, varios fans han dejado mensajes de apoyo. Frases como: no estás sola, tu verdad también importa, y Zulinka, te creemos, aparecen en carteles y flores. Porque aunque las redes pueden ser crueles, también pueden ser un lugar de redención. Lo que está ocurriendo ahora es más grande que una polémica familiar. Es un espejo para miles de personas que guardan lo mismo, que aman y sufren a quienes les dieron la vida, y que no saben cómo sanar sin traicionar. Zulinka, desde su habitación, aún no puede leer esos mensajes. Pero quienes la conocen dicen que su rostro empieza a cambiar, que aunque no habla mucho, ahora su llanto parece más liviano, como si por fin alguien estuviera escuchando. Y quizá eso sea todo lo que ella quiso desde el principio. Ser escuchada, ser comprendida, ser vista. ¿Cómo se puede extrañar a alguien que también te hizo daño? Esa fue la frase que Zulinka, aún débil y con la mirada perdida, pronunció mientras sostenía la sábana con las manos temblorosas. Los médicos que la acompañaban en la habitación guardaron silencio. Nadie se atrevía a decir nada. Lo que había en ese cuarto no era solo una paciente recuperándose de un colapso emocional, sino una hija tratando de encontrarle sentido a una vida entera de contradicciones. Desde pequeña, Zulinka creció rodeada de luces, cámaras y la figura imponente de su padre, el icónico Rubi Pérez. Pero dentro de casa, las cosas eran distintas. No había aplausos, no había escenarios, no había reconocimientos. Solo reglas, silencio, y una presencia tan fuerte que ocupaba cada rincón del hogar. Zulinka recuerda que sus palabras eran corregidas, que sus ideas eran descartadas, que su forma de pensar era vista como una amenaza. No se trataba de golpes ni gritos, sino de algo más difícil de explicar, una constante sensación de no ser suficiente. A todo lo que intentaba hacer, siempre había una forma más correcta, más perfecta, más como él quería. Yo solo quería que me escuchara, que me dijera que estaba bien ser quien era. Pero él siempre encontraba algo que debía cambiar. Durante años, ella se convenció de que así era la vida. Que lo que sentía no era raro. Que todos los padres eran así. Pero con el tiempo, al ver otras familias, otras dinámicas, otros abrazos, empezó a entender que lo que vivía no era normal, aunque sí muy común. El cariño estaba, pero era frío. Condicional. Si ella obedecía, si sonreía cuando debía, si se quedaba callada en el momento exacto, entonces podía ganarse un gesto de afecto. Pero si se atrevía a cuestionar, a mostrar tristeza, o simplemente a decir, no puedo más, entonces venía el silencio. Uno largo, tenso, que la hacía sentir invisible. Yo lo amaba, claro que sí. Era mi papá, pero vivir con él era como caminar sobre vidrios descalza. Sabías que te ibas a cortar, pero aún así tenías que avanzar. Eso le dijo a una psicóloga en la clínica, en uno de los momentos más vulnerables desde su ingreso. El personal médico no quiso dar más detalles, pero coincidieron en que Zulinka ha comenzado a soltar recuerdos que llevaba años enterrando. Recuerdos que no la dejan dormir, que no la dejan respirar. Cuando Rubi Pérez murió, el mundo lo lloró. Y Zulinka también, porque a pesar de todo, era su padre. Pero lo que nadie vio fue lo que ocurrió dentro de ella en ese instante, un torbellino de emociones que la desbordó sin aviso. Por un lado, el dolor de perderlo. Por otro, la culpa de sentir alivio.
Y en medio de eso, el miedo de que todo lo que había callado finalmente se quedara sin resolver. Fue entonces cuando decidió hablar, no para destruir, no para vengarse, solo para dejar de cargar, solo para sacar el aire que llevaba retenido en los pulmones desde que tenía memoria. Su transmisión en redes no fue un ataque, fue un desahogo, una confesión a corazón abierto. Pero el mundo no lo entendió así. Me gritaron que era una desleal, que era una desagradecida, que solo quería atención, pero nadie pensó que quizás yo solo quería que alguien me mirara y dijera, entiendo lo que viviste, y no estás sola. Los mensajes hirientes fueron en aumento. Le dijeron que solo buscaba fama, que esperaba que su padre muriera para poder hablar, que estaba traicionando su sangre. Y esas palabras, una tras otra, comenzaron a cavar un agujero en su pecho que terminó explotando cuando su cuerpo ya no pudo más. Lo que pocos saben es que, antes de desplomarse, Zulinka había escrito un mensaje que nunca publicó. Un borrador que quedó en su celular y que uno de los médicos leyó con su permiso. El texto decía, no sé si hice mal en hablar, no sé si me equivoqué al contar lo que sentía. Solo sé que llevo muchos años tratando de entender por qué dolía tanto quererlo. Ese mensaje resume todo. Ella no odia a su padre. Nunca lo hizo. Lo amó con una intensidad tan grande que muchas veces prefirió callar, negar su propia verdad, para protegerlo. Pero callar también la estaba matando por dentro. Lo que vivió fue una forma de abandono silencioso, de presión constante, de afecto condicionado. Y eso, aunque no deja cicatrices visibles, deja huellas profundas. En la clínica, Zulinka ahora recibe ayuda psicológica intensiva. Está en tratamiento. Su recuperación será larga, pero hay una pequeña luz. Ha comenzado a escribir, no para publicar, solo para vaciar su mente. Sus primeras palabras en el cuaderno fueron: quizás algún día alguien entienda que decir la verdad también es una forma de amar. Porque eso es lo que más le duele, que nadie entendió que hablar fue su forma de cerrar un ciclo, de soltar un peso, de reconciliarse con ella misma. Hoy, el país comienza a escucharla con otros oídos. Ya no desde el prejuicio, sino desde la empatía. Porque su historia no es la única. Es la de muchas personas que crecieron en hogares donde el cariño venía con condiciones. Donde ser uno mismo era un acto de rebeldía. Y aunque todavía queda mucho por sanar, Zulinka ha dado el primer paso, decir lo que duele, aunque tiemble la voz. Así lo expresó el forense que estuvo a cargo de analizar el estado crítico en el que fue encontrada Zulinka, hija del reconocido cantante Ruby Pérez. Las palabras del especialista no dejaron a nadie indiferente, no hubo señales físicas de violencia, ni consumo de ninguna sustancia externa. Lo que se encontró fue un organismo debilitado por años de estrés emocional, ansiedad crónica, y una mente saturada de recuerdos que nunca pudieron ser sanados. El diagnóstico fue tajante: colapso emocional severo. La revelación generó un impacto inmediato en los medios y redes sociales. Porque no se trataba de una enfermedad común ni de una condición física, lo que le ocurrió a Zulinka fue el resultado de una vida entera de contención emocional. El cuerpo simplemente no soportó más el peso de lo que la mente y el corazón venían aguantando desde niña. Estamos frente a un caso de desgaste psicológico profundo. Zulinka llegó al límite, su organismo apagó funciones por protección. Fue una forma extrema de defensa, explicó el forense. Y es que la joven había estado atravesando días difíciles desde que decidió hablar públicamente sobre su infancia. Sus declaraciones causaron un escándalo mediático. Confesó que su vida junto a su padre fue mucho más complicada de lo que la imagen pública mostraba. Relató con voz entrecortada que creció bajo una presión constante, que sus opiniones no eran valoradas, que sus emociones eran minimizadas y que muchas veces se sintió invisible. Lo hizo sin odio, sin intención de destruir a nadie. Zulinka solo quería desahogarse, pero las redes no perdonaron. La reacción del público fue violenta. La acusaron de querer manchar el nombre de Ruby Pérez. Dijeron que buscaba fama, que hablaba, ahora que él ya no está para defenderse. Los comentarios negativos se multiplicaron.
Insultos, burlas, amenazas. Día y noche. Y ella, en silencio, los leía todos. Me duele más que me digan mentirosa que todo lo que viví de niña, escribió en una nota que fue encontrada junto a su cama. Sus amigos sabían que no estaba bien. Ella ya no dormía, no comía, estaba triste todo el tiempo. Pero fingía que podía con todo, relató una persona cercana. El día del colapso, Zulinka simplemente se desplomó. Su cuerpo se rindió, su mente colapsó, su alma gritó lo que ella no pudo seguir callando. El forense lo describió así. Fue una implosión emocional. Cuando alguien guarda demasiado dolor durante demasiado tiempo, el cuerpo encuentra una forma de soltarlo. A veces de forma física, a veces con lágrimas, y otras con un apagón total. Desde entonces, su caso ha abierto una conversación urgente. ¿Cuánto daño hacen las redes sociales cuando se usan para atacar? ¿Cuántas personas están al borde del colapso sin que nadie lo note? ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a quienes se atreven a contar lo que vivieron en casa? Zulinka, aún débil, ha comenzado a hablar brevemente con el equipo médico. No ha dado declaraciones públicas, pero sí ha compartido algunos pensamientos con su psicóloga. Me sentí culpable por querer hablar, pero más culpable por callar. Yo no sabía que una persona podía sentir tantas emociones al mismo tiempo, y que todas dolieran. Sus palabras han conmovido al personal médico. Dicen que su proceso de recuperación será largo, pero que está dispuesta a sanar. Por primera vez en su vida, está rodeada de personas que no le exigen que sea perfecta. Solo le piden que respire, que llore si necesita, y que se escuche a sí misma. Zulinka no es solo la hija de Ruby Pérez. Es una joven que fue víctima del silencio, del miedo y del juicio constante. Su historia representa la de miles de personas que crecieron creyendo que amar a sus padres significaba callar todo lo que dolía. Y eso es precisamente lo que terminó enfermándola. Me enseñaron que hablar era traición, que decir lo que sentía era maldad, que lo correcto era sonreír, incluso cuando por dentro quería desaparecer. Sus palabras calan hondo, porque el problema no fue solo lo que vivió, sino todo lo que tuvo que esconder. Todo lo que fingió, todo lo que soportó para no romper una imagen que el mundo idolatraba, pero que para ella era una cárcel. Hoy, mientras el mundo sigue comentando su caso, Zulinka empieza a reconstruirse en silencio. Ya no está buscando aprobación. Solo quiere paz, quiere entenderse, quiere aceptarse, y sobre todo, quiere aprender a vivir sin miedo. El forense cerró su informe con una frase que ahora recorre todas las redacciones del continente. A veces, lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que una persona ha tenido que soportar en silencio para seguir viva. Zulinka sigue hospitalizada pero consciente. Hoy no hay titulares escandalosos ni transmisiones en vivo desde su casa. Solo hay una verdad que nadie puede negar: lo que le pasó no fue debilidad, fue el grito más fuerte que su alma podía dar. Zulinka cayó porque se cansó de fingir. Porque su verdad, aunque incómoda, era su única forma de sanar. Y mientras algunos la juzgan, otros por fin la escuchan. ¿Qué harías tú si tu cuerpo decidiera hablar por todo lo que callaste? Esto es LZ Documental. Activa la campanita, suscríbete, dale like y comenta. Tu opinión también puede salvar a alguien que está callando su historia.